Crónica Americana. Nancy Pelosi llamó a que suspendieran la presidencia de Donald Trump. Esto es una de las noticias que está sonando del día de ayer. Así mismo es. Incluso varios miembros del gabinete de Trump presentaron su renuncia, particularmente Elaine Chao, que es particularmente prominente a pesar de que es la secretaria de Transporte, porque es la esposa de Mitch McConnell, el jefe de la mayoría del Senado. Una de las personas más relevantes en los Estados Unidos. Obviamente, recientemente su casa fue atacada, vandalizada, y me imagino que la combinación entre el drama personal que significa para alguien que su casa sea vandalizada y la posición en la que Trump realmente ha puesto a su esposo para que no certifique los resultados, ha hecho que Elaine Chao presentara la renuncia. Mulvaney, que hay que decir que fue temporalmente era el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que es como el que maneja la Casa Blanca, también presentó su renuncia, y hay reportes de que miembros del gabinete de Trump estaban coordinando presentar la remoción de Trump utilizando la 25 enmiendas. Déjame explicarte algo, no es la única víctima. Estuviste leyendo acerca de lo que pasó con Pence. Ajá. Personas alrededor de él reportaron que nunca en la vida habían visto a Mike Pence en la situación que lo vieron ayer. Totalmente lleno de ira. Lo pusieron en una posición de muchísima presión. Supongo que sea la misma situación que pasa con... Hubo un reporte de que su jefe de gabinete no se le permitió la entrada a la Casa Blanca. Vimos en el discurso de Trump que estuvo presionando directamente a Mike Pence. Y hay una realidad que tiene que quedar clara. El propio Trump después llamó a la paz y a que los seguidores se retiraran pacíficamente, pero hubo cuatro muertos, hubo varios heridos. Uh-huh. Y sobre todo hubo la sensación de que podía no haber una transición pacífica de poder en los Estados Unidos. Y eso es algo por lo que la mayoría de los políticos, que además en muchos casos son políticos de carrera, no van a querer pasar. Hay un detalle. Okay. Trump se reafirma, saca una noticia de que él está confirmando de que tiene que haber una transición pacífica ahora con esto de antes del 20 de enero. Claro, lo que pasa es que a la misma vez que dice que tiene que haber una transición pacífica de poder, dice que los resultados electorales no fueron legítimos. Y eso genera un conflicto porque algunos de sus seguidores no están dispuestos a que haya una transición pacífica de poder cuando considera que los resultados no fueron legítimos. Entonces, ese dilema es un dilema en el que en este momento se mueven los Estados Unidos. Es un dilema un poco, vamos a decir, irónico. Sí. Porque recientemente recuerdas que asaltaron la Casa Blanca. Correcto. Hubo un asalto importante a la Casa Blanca, hubo que poner vallas de seguridad, el ejército casi tiene que intervenir. Muchos efectivos que estuvieron heridos en esa situación. Si no recuerdo mal, hubo 16 miembros del servicio secreto, además de policías que tuvieron heridas, algunos de gravedad. El propio Trump fue llevado a los sótanos de la Casa Blanca. ¿Que tú recuerdes, Hugo, en aquel entonces, Bonal? Ajá. Una reacción masiva en la media acerca de la violencia. Obviamente en la prensa vamos a decir, de derecha en los Estados Unidos hubo una condena, pero en la prensa de izquierda no lo hubo, porque siempre se ha dicho en la prensa de izquierda que Trump es un presidente ilegítimo. Y obviamente en un país donde la Constitución establece que los ciudadanos están obligados prácticamente a derrotar de hecho, la Constitución establece que los ciudadanos se arman para defender la democracia del propio gobierno. Correcto. Entonces, llamar ilegítimo al gobierno es indirectamente parte de lo que está escrito. Llamar a la violencia. Obviamente Trump ha condenado la violencia, pero la violencia ha sido parte del no reconocimiento del proceso electoral, y muchos de los miembros de su gabinete, que son políticos de carrera, obviamente defienden al barco más que al capitán. O sea, que el hundimiento del barco
El sistema está por encima del presidente. El sistema está por encima del presidente, la Entonces, déjame presidencia está preguntarte. por encima del presidente. Entonces déjame preguntarte. Ajá. ¿Consideramos ayer el último día de la carrera política de Trump? En mi opinión, sí. En mi opinión cometió un gravísimo error. En mi opinión, creo que lo entendió. Esta alerta de que va a haber una transición pacífica significa que él entiende lo que sucedió. ¿Lo entiende realmente? Yo espero que sí. Creo que sí. Es una señal de que sí. Obviamente Trump no es una persona acostumbrada a perder. Él no siente que ha perdido. Correcto. Tiene razones para dudar de que haya perdido. Siente, y creo que cualquiera pudiera decir que el ambiente que ha tenido de oposición frontal de los medios de comunicación, donaciones masivas a sus oponentes, Interferencia directamente. interferencia directamente de Facebook, de Twitter. Ha habido reportes de que han cambiado algoritmos o han cambiado políticas para poder parar en este momento. Por ejemplo, la cuenta de Twitter y Facebook de Trump ha sido suspendida o limitada. CNN lo estaba reportando hoy por la tarde. Exactamente. Entonces, obviamente, cuando una persona como Trump recibe la mayor cantidad de votos de la historia norteamericana anterior a esta elección y con las manos prácticamente amarradas, aunque hay que decir que él en muchos casos ha sido su mayor enemigo, Ujú. y a pesar de recibir la mayor cantidad de votos de la historia norteamericana hasta el momento, pierde la elección. Sus cuentas de comunicación son limitadas. Los miembros de su gabinete rechazan su actuación. Y un llamado a una resistencia, no vamos a decir violenta, pero presencial, vertical, es condenado cuando a él le han hecho ese tipo de resistencia y ha sido aplaudida. Y cuando tú ves fotos y videos de congresistas que en sus máscaras dice good trouble, o sea, como el problema es bueno, que haya problemas es bueno, obviamente quizás él piensa que puede hacer lo mismo. Y creo que ha descubierto, y hemos descubierto todo, que el sistema de gobierno, con todas las grandes virtudes que tiene y que son la base de este país, porque hay que decir que el sistema de gobierno norteamericano es la base de este país, es un sistema de gobierno que mayoritariamente está formado por personas que quieren la existencia de un gran gobierno. ¿Y quiénes quieren la existencia de un gran gobierno? Hay un partido que es particularmente gubernamentalista contra un partido que es mayoritariamente libertario, a favor de la empresa, del libre mercado, en el sentido verdadero del libre mercado. Y entonces te das cuenta que en una ciudad como Washington, D.C., el 90% de las personas votan en contra de Trump. Exactamente. A pesar de que Trump es su empleador en este momento, o sea, que es el presidente. Entonces te das cuenta de que estás rodeado de enemigos. Tiene de enemigo a la prensa, tiene de enemigo a los mismos funcionarios que son sus empleados. Y probablemente ha llegado a creer que podía hacer las mismas cosas que le hicieron a él y recibir el mismo apoyo que recibieron las cosas incorrectas que le hicieron a él, y ha descubierto que no. A mí me cuesta un trabajo inmenso pensar realmente el asunto de que tienes que ir contra la prensa, tienes que ir contra the big tech, como se llama, tienes que ir contra una clase política que es de carrera, socio. Es de carrera y se te enfrenta y te dice: no puedes mover mis planes, y yo tengo grandes planes para la nación, ni tan siquiera para ellos. No puedes moverlos, no es por ahí por donde queremos ir. Punto. ¿Trump fue un mal necesario, en tu opinión, o fue un bien ganado, dado las condiciones que se fueron creando durante los últimos 100 años? Si lo ves en este momento, te parecería que va a salir Trump, porque es obvio que va a salir. No hay que engañar a nadie. Va a salir de la Casa Blanca. Él va a terminar su presidencia, va a haber una transición, esperemos que sea todo como se supone que va a ser. Él mismo ha dicho que va a ser una transición pacífica y va a terminar saliendo de la Casa Blanca. Ahora, si la pregunta es,
¿la política norteamericana va a funcionar como si Trump nunca hubiese estado allí? Mi respuesta es no. No, absolutamente. Los zapatos son muy grandes los que ha dejado la Casa Blanca. En muchos aspectos. O sea, en primer lugar, el reconocimiento de que los Estados Unidos tiene que funcionar un poco como funcionaba anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Un Estados Unidos que se mira a sí mismo, que entiende que el centro del mundo son los Estados Unidos y que entiende, como entendió en su momento, que los problemas de Europa son demasiado complejos. No sé si has estado en Europa. O sea, en Europa tú sientes un alto nivel civilizatorio, pero a la misma vez sientes un alto nivel de tribalización. O sea, estuve en Bélgica y de una cuadra a la siguiente hablan idiomas diferentes. La gente es muy amable contigo, pero la siguiente frase que te dice es una frase de desprecio hacia los que hablan El otro día el flamenco, en fin. Es increíble. Es una cosa que te sorprende. O sea, en España pasa una situación parecida, hay conflictos territoriales. En Francia es un país más unificado a partir de Napoleón, pero hay este mismo tipo de conflicto con sus vecinos. Reclaman territorios que pertenecen a Bélgica, hay problemas con los vascos, en fin, o sea, hay una cantidad de conflictos en Europa que un grupo de políticos y historiadores en la historia norteamericana han dicho, mira, no podemos defender a Europa constantemente de sí misma, todas las guerras han iniciado ahí, ese no es nuestro problema. Entonces, definitivamente, posiblemente ayer haya sido el último día de la carrera política de Trump. Pensando en esto, yo veo que ya Biden está eligiendo parte de su gabinete y desde luego está en una corrida. El día 20 tiene que estar ahí en la Casa Blanca el hombre. Estuve revisando en CNN que ya había elegido, entre otros, al alcalde de Boston, el señor Walsh, lo va a llamar para el departamento de Labor. Ajá. Que me llama la atención que Bernie Sanders se había autopropuesto para este departamento. Claro, pero Biden no lo va a elegir. O sea, Biden no lo va a elegir en ninguna carrera ministerial, ¿tú crees? Al menos no en el Departamento de Trabajo ni en nada que tenga un impacto sobre el empleo en los Estados Unidos. O Que sea, esté relacionado directamente con la política extraliberal de bueno, Bernie a ver, Sanders. o sea, Bernie Sanders ha alabado a Fidel Castro. Uh-huh. Él dice que no es comunista, pero dice que sí es socialista. En un país como los Estados Unidos, decir que eres socialista cuando eres el secretario del trabajo Va a ser duro. es decir que apoya la sindicalización, que apoya... Era lo que estaba buscando él cuando planteó lo de... Lo ha dicho literalmente. Es eso, exactamente. Lo ha dicho literalmente. De hecho, recientemente los empleados de Google indicaron su intención de sindicalizarse. Oh. O sea, imagínate el mayor buscador del mundo, el núcleo sindicalizado. O sea, significa, por ejemplo, que el sindicato puede forzar determinados resultados de búsqueda o determinadas contrataciones. O, por ejemplo, que determinados empleados no se han movido de sus posiciones. ¿Qué sucede? Cuando tú no mueves de su posición a tu analista principal del motor de búsqueda, y los resultados de búsqueda no son buenos, estás condenando a la empresa a desaparecer. Y conozco un poco el tema por dentro, porque tú sabes que yo fui invitado a trabajar como analista en el motor de búsqueda de Yahoo. En un momento determinado estuve en Silicon Valley, etcétera. O sea, conozco un poco por dentro cómo funciona el tema y sé la importancia que... ¿Y sabes lo que representaría que se sindicalizara la cosa allí en Silicon Valley? No, o sea, en el momento en punto en que sindicalizas la libertad de elegir quién es el que toma las posiciones, desaparece. ¿Y esa sería la posición de Bernie Sanders en una posición como la de ministro del Trabajo? ¿O sería facilitar ese tipo de...? Sí, claro, por supuesto. Como mínimo habría una caída en bolsa importante. Uh-huh. Eventualmente quizás se recuperaría, pero había una señal a los mercados antes que lleguemos muy ahí, negativa. Antes que lleguemos ahí. El 20 de enero va a ser el primer día de la presidencia de Joe Biden. Háblame de la perspectiva, socio. Porque los zapatos que dejó Donald Trump en la Casa Blanca son inmensos, te lo reitero. Okay. Llenarlos va a ser difícil en un grupo de política, especialmente, como tú acabas de explicar, en priorizar a nosotros. Bueno, hay una señal que a mí me genera muchísimas dudas. Sí.
y es el hecho de que el Bitcoin está alcanzando récord histórico. De hecho, ha duplicado los niveles que tuvo, a más que ha duplicado los niveles que tuvo cuando tuvo los picos anteriores hace un par de años. ¿Y cuál es la relación allí? La relación es que el Bitcoin funciona hoy por hoy como un elemento de refugio. Y cuando la gente se refugia en una moneda, significa que no confía en la que tienen. Es el oro de hoy, el Bitcoin. Es el oro de hoy, o sea, es el dólar. No es el dólar de hoy, no hay que exagerar eso. Es decir, obviamente no es moneda de curso principal, el dólar lo sigue siendo. Pero el hecho de que veas una corrida hacia el Bitcoin, a pesar de que realmente no hay un mercado amplio, o sea, tú no puedes ir y comprarte una pizza con Bitcoin, o no puedes ir y comprarte muchísimas cosas con Bitcoin, esa es la realidad. Es decir, el Bitcoin no cumple para la mayoría de las personas una de las funciones principales de la moneda, que es ser universalmente aceptada. ¿Es solo un commodity donde tú pones tu dinero y se multiplica o se disminuye? No, bueno, o sea, es una moneda. Todas las monedas suben y bajan de valor, pero obviamente no es una moneda con la que tú compras cosas. Se puede comprar casi cualquier cosa, pero no en cualquier lugar. O sea, su curso está limitado. Ya, ¿y cómo eso es que te desbalancea la opinión? Eso me dice, o sea, el hecho de que la gente se esté yendo a monedas virtuales me dice que hay un miedo importante de una caída de la economía norteamericana y particularmente una caída del poder adquisitivo del dólar. Es decir, hay un nivel de endeudamiento importante en los Estados Unidos. Ese nivel de endeudamiento no es económicamente dañino si la economía sigue avanzando. Porque los mismos impuestos que pagarían las empresas que han recibido todos esos créditos devolverían el dinero que se ha estado repartiendo y el que se va a repartir. Si la confianza en que ese dinero pueda retornar desaparece, se convierte en un hueco. Se convierte en un hueco y un hueco de confianza, al menos inicialmente. El dólar puede caer porque se ha emitido una cantidad de dólar importante y obviamente, o sea, países que viven de commodities como Argentina, como, bueno, obviamente Venezuela, como quizás países que viven del turismo, quizás como España, etcétera, etcétera, o Chile que vive del cobre, se verían particularmente perjudicados. Mencióname otra señal que tú estás viendo ahí frecuentemente de que el día 20 puede ser un día difícil. El día 20 es un día en el que no puedes sacar conclusiones. Porque, por ejemplo, si la transición es pacífica, la bolsa va a tener una buena respuesta. Solo por el hecho de que se diga. Solo por el hecho de que se vea que es pacífico. Correcto. Solo por ese hecho. Ha sido históricamente así. Históricamente ha sido así, a no ser obviamente que... Es un día de picos. Es un día de fluctuaciones. Es decir, los que quieren aprovechar que todo está bien van a vender. Los que tienen perspectiva de que la cosa aparenta estar bien van a comprar. Es un día de apuestas. Es un día de apuestas y de movimientos que si el día sucede bien, es un día de crecimiento. Ahora, ¿qué sucede? La bolsa de valores estaba en 18,000 puntos cuando Obama deja la presidencia. Correcto. En este momento está alrededor de los 30,000 puntos. Es a donde quería ir. Es decir, no va a llegar a 40,000. Eso es lo que yo no me lo imagino de ninguna forma. Hay un detalle en esto, Donald. Es la sensación general. Incluso con los precios de las propiedades, sabes que pasa algo parecido que podemos mencionar. Trump no tuvo la oportunidad de empezar una presidencia diciendo vamos a allanar el camino, vamos a unirnos todos, vamos a trabajar en el bipartidismo. Fue difícil, él llegó a un momento difícil, había una situación de tensión tremenda y él tuvo que concentrarse, incluso en convencer a muchísimos republicanos de que fueran a apoyar las políticas que también desarrolló durante su tiempo. Muchas de ellas, bueno, a partir de golpe de pluma, y otras trabajando básicamente con la mayoría en el Senado. Okay. Biden está haciendo un énfasis extraordinario, me llama la atención, en el bipartidismo. Y voy a ser sincero, yo no tenía miedo de que saliera Joe Biden, ¿ok? Biden siempre me pareció un hombre en el Senado que sabía cruzar el aisles, como se dice, la isla, y reunirse con nosotros. ¿Qué tú crees de eso? Mira, si te digo la verdad, yo creo que él va a tener más problemas con su izquierda que con su derecha. Eso es un buen punto. Quizás a estas alturas muchas personas no lo recuerdan, pero el movimiento Antifa surge y toma auge durante la presidencia de Obama. Correcto.
Sí. Eso es un hecho. Es decir, fue muy violenta durante la presidencia de Obama. Fue muy presente. Hubo muchos incidentes. Por una razón muy sencilla. Y es que cuando la izquierda gana, quiere cambios. Y no creo que Biden esté dispuesto a dar el tipo de cambios que la izquierda espera. Esa es mi pregunta. Un político de carrera, de 40 años de carrera constante, ¿se va a dejar secuestrar por el ala ultra Él va a tratar de dar mensajes. O sea, él va a tratar de dar mensajes, va a ser político, de hacer políticas puntuales con derechos de minorías, con igualdad salarial, quizás, por ejemplo, ampliando políticas como la que California está haciendo para forzar que los consejos empresariales tengan equidad de género. O sea, cosas que son simbólicamente importantes, pero que no cambian el fondo de la cuestión. Pero eso posiblemente puede generar un nivel de rechazo en un punto determinado. De hecho, habían determinados analistas que decían que lo mejor que le podía pasar a Biden era perder estas carreras senatoriales en Georgia. ¿Por qué? Porque al no tener mayoría, no tener mayoría absoluta, no iba a poder hacer las cosas que esperaban de él. El Senado iba a negársela siempre y él siempre iba a tener un motivo para decir, lo intenté pero no pude. Y echarle las culpas a McConnell, que tú sabes que es el hombre en los Estados Unidos para echarle las culpas de todo. Bueno, por su forma de ser, es un personaje, Mitch McConnell. Y disfruta de... Entra Joe Biden. Una pregunta buena. ¿Estás viendo Estados Unidos a partir de que entre Joe Biden como el Estados Unidos? Vamos a remontarnos a Bush hijo, o Bush padre, o Clinton. Okay. ¿Estás viendo Estados Unidos de vuelta a esa época? A una época muy política, muy profesional. No creo Bush, porque acuérdate que las épocas de los Bush fueron épocas de guerras importantes. Sí. Yo no creo que los Estados Unidos vuelva a ese tipo de época. Me refiero económicamente y políticamente. Sin mencionar la guerra. Yo lo veo más en términos de lo que hizo Obama. Recuerda que Biden fue vicepresidente de Obama. Sí. Cuando Obama sale, hace lo que se llama el Apology Tour. O sea, bueno, lo llamó un poco recorrió el mundo pidiendo disculpas por la política norteamericana. Dijo que no iba a pedir disculpas por el modo de vivir de los Estados Unidos. Terminó haciéndolo. Pero terminó haciéndolo. Claro, después se mudó a Martha Vineyard. Frente al mar, ¿no? O sea, el mar está subiendo y tú te mudas frente al mar. Y la propiedad solo vale $14 millones. Exactamente, es uno de los barrios más ricos de los Estados Unidos. Entonces, ¿estamos regresando hoy a esa época o no? Yo creo que él va a regresar a esa época. Yo creo que va a empezar no un Apology Tour, no creo que va a llegar a ese punto, pero sí va a recorrer el mundo diciendo: los Estados Unidos está de vuelta y estamos aquí para ayudar. O sea, Biden tiene esta cosa buena onda, ¿no? ¿Qué sucede? Que los problemas en el Medio Oriente van a regresar, porque son conflictos que han existido por milenios y no van a desaparecer. No van a desaparecer. Eso es tribal. Y entonces él va a tener que decidir si no actúa como Trump había decidido, o sea, actuar solo puntualmente, quirúrgicamente, o si interviene. Es decir, sinceramente, si te digo, él no tiene una solución fácil hacia el futuro. La bolsa está en máximos históricos. Los niveles de desempleo antes del COVID, porque este momento es muy especial, llegaron a mínimos históricos, incluso entre minorías, incluso entre mujeres, o sea, entre afroamericanos, hispanos, mujeres, etcétera. Los niveles de desempleo llegaron a niveles muy bajos. Los niveles de ingreso familiar llegaron a niveles muy altos. Los Estados Unidos entendió que su papel en el mundo era liderar. Era liderar, pero hacia adentro. Sí, pero priorizando el desarrollo norteamericano y entendiendo que el mundo se ha beneficiado enormemente del progreso de los Estados Unidos, como se benefició en su momento del progreso de Roma. Es decir, creo que uno de los más grandes intelectuales cubanos dijo en su momento que el mundo no progresa por el progreso general. El mundo progresa por el progreso de sus élites. Exactamente. Y tú necesitas que alguien vaya adelante. O sea, tú necesitas que España descubra el nuevo mundo para que el nuevo mundo haya un nuevo mundo. Y necesitas que
que Estados Unidos vaya a la Luna o ponga un satélite para tener las comunicaciones que tenemos hoy, Ok, etcétera. fíjate dónde estamos dejando esto. Estamos dejando esto en una economía altísima, con un nivel de empleo que puede ser alto después de la pandemia. Llega Joe Biden el día 20. Me planteas que tú crees que vamos a tener una regresión quizás hacia la época de Obama, no tanto hacia los Bush y los Clinton. Yo te propongo para el próximo capítulo Sí, analizar. Yo tengo un par de dudas que me matan. ok, El deal de Irán ok. mismo me está matando una situación que es muy puntual, que es la OTAN. ¿Qué va a pasar allí? Lo tratamos en el próximo Lo capítulo. vamos a ver. Y vamos a ver también otro tema que puede ser interesante. Dime. ¿Qué va a hacer con los lockdowns? Ah, no. ¿Qué va a hacer con el cierre de las ciudades y con la limitación de movilidad para limitar el COVID? Ok, vale. ¿Ok? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Recuerden apoyarnos. Les vamos a dejar el link en la descripción. Ahí tenemos un Patreon para los que nos quieran apoyar. Hay algunos beneficios especiales. Pero el mayor apoyo que nos pueden dar es vernos, darnos like, compartirnos, suscribirse para que les lleguen las notificaciones y nos estaremos viendo. Dios quiera, se crea la comunidad y vamos a estar todos juntos allí. Gracias, Bonald. Crónica vemos. Americana.